Hola, el presente video tiene como finalidad mostrarles cómo se debe realizar el análisis de un texto literario o un texto narrativo en este caso. Vamos a hablar de un análisis primero del discurso, es decir, de cuál es la historia, temas y tesis. Vamos a hablar de cómo analizar al narrador, personajes, espacio-tiempo, la estructura y los recursos o figuras retóricas. Empecemos con la parte del discurso, específicamente con la anécdota. La anécdota es contar toda la historia del cuento, incluida los spoilers, o sea, del principio al fin, de una manera muy resumida, que puede ser desde un párrafo cuando el cuento es corto, hasta una página si estamos hablando de una novela completa. Así que es muy importante saber qué es lo principal que se va a contar, cuál es el centro de la historia y también de esa manera poder discriminar, poder quitar todo aquello que no corresponda a lo que queremos contar, al centro de la historia. Entonces, a este tipo de actividad también se le puede llamar, o de elemento también se le puede llamar sinopsis. Después de que hayamos contado la historia de manera muy resumida, tenemos que encontrar cuáles son los temas y tesis de la obra. Un tema es el asunto del que trata el autor a través de la obra. Es decir, una cosa es la historia, la diégesis, lo que estoy contando, y otra cosa es de lo que estoy hablando al contar sobre eso. Entonces, cuando contamos la historia, no sé, de la niña de las cerillas, de una niña muy pobre que sale a vender cerillas y se muere de frío, etcétera, está la historia así, pero a lo mejor un tema es la podredumbre, la miseria, la crueldad, eh, la fragilidad infantil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los temas generalmente son palabras o frases, no oraciones, sino solamente palabras o frases. Y por lo general también buscamos ser lo más detallados posibles, es decir, que no sea solamente una palabra, sino que sean dos o tres palabras a lo mejor, porque una cosa es decir amor, que tiene pues muchísimas posibilidades, a decir nada más rechazo amoroso, que ya está más dirigido al tema de lo que queremos tratar o de lo que queremos que trate el cuento o la historia. Entonces, esos son los temas, de lo que habla el autor, del aspecto del asunto del que habla el autor, y se expresa en frases o palabras, es decir, ah, frases no tienen un verbo conjugado porque si no dirían una idea completa. Y en cambio, las tesis sí son las afirmaciones, lo que propone el autor sobre los asuntos de la obra, sobre los temas. ¿Qué está diciendo el autor sobre un tema? Si yo digo que el autor de La Niña de las Cerillas está hablando sobre fragilidad infantil, entonces, ¿cuál es el discurso? ¿Cuál es la afirmación que hace el autor? Bueno, que las niñez tal vez es una etapa de la vida donde los seres humanos somos los más frágiles del mundo. O que la niñez requiere cuidados para poder crecer. Entonces, ahora sí tenemos que hacer una oración completa. Tenemos que establecer una idea a partir de una oración que contenga un verbo conjugado. Porque de esta manera yo estoy afirmando algo. O sea, yo puedo saber qué está afirmando el autor en su texto. Es la idea, el mensaje que quiere dar el autor ya específicamente. Y pueden ser literales, puedo tomarlo yo del texto, o puedo yo, por decirlo así, como que inventarlo a partir de lo que está enunciado en el texto. De cualquier manera, si yo lo voy a inventar, tengo que decirlo como si fuera enunciado para toda la humanidad. No puedo decir, aquí cuando yo hablo de tesis o de temas, yo no hablo específicamente del personaje que aparece en el cuento. Yo no voy a decir, la niña necesita cuidado. No, yo voy a decir la niñez, o sea, todo en particular, la sociedad, el ser humano, la mujer, el hombre, lo que sea, yo tengo que especificarlo ah, de manera universal, no de manera, eh, no de manera que solamente ataña a los personajes. Y puede haber una tesis por tema, o puede haber una tesis que abarque varios temas. Todas esas son posibilidades, pero aquí, bueno, yo solamente estoy pidiendo básicamente que identifiquen algunos dos, tres temas y una tesis al menos. La segunda cosa que vamos a analizar es el narrador, ya en la parte formal. Perdón, la primera cosa, el elemento formal es el narrador. El narrador es el personaje creado por el autor para contar la historia. Esto sucede siempre en la ficción, ¿no? En los cuentos literarios. Y en cuanto al narrador, vamos a tratar de saber cuántos narradores hay, porque muchas veces hay más de un narrador. Tenemos que definir, hay uno, dos o tres. Y luego clasificarlos también. Para clasificarlos vamos a ver dos criterios.
El primer criterio es el de que yo denomino sapiencia, o sea, cuánto sabe el narrador. Y es un criterio muy difícil. Yo creo diría que este criterio es opcional. Si lo pueden ustedes hacer, está bien, pero si no lo alcanzan a ver completamente, no hay problema. El otro es mucho más fácil. Este de sapiencia consiste en saber entonces en definir cuánto sabe el autor, que puede ser, perdón, el narrador, que puede ser omnisciente, cuando sabe mucho más que el lector, equisciente, cuando sabe más o menos lo mismo que el lector, o deficiente, cuando sabe menos que el lector. El omnisciente es muy conocido, ¿no? Son como esta especie de Dios que conoce toda la vida de los personajes y lo que sueñan y lo que sienten y lo que pasó hace 10 años y lo que va a pasar en el futuro. O sea, puede saber todo este tipo de cosas. El equisciente sabe lo mismo que el lector. Vean el ejemplo de los cuentos policíacos, cuando está Watson contando la historia de Sherlock Holmes. Watson está descubriendo junto con nosotros como lectores las pistas que están ahí sin poder descifrarlas del todo. Y al final sale Sherlock Holmes y nos da la solución. Y así funciona el texto. Si Sherlock Holmes fuera el narrador, sería súper aburrido porque ya tendría en un segundo todas las opciones y ya sabría quién es y solamente estaría buscando la manera de verificar lo que sabe, pero no lo podríamos acompañar nosotros en toda esa travesía mental tan fácilmente. En cambio, a Watson sí lo podemos seguir. Es un narrador eficiente. Y un narrador deficiente son raros, pero existen. Son aquellos, por ejemplo, cuando un niño te cuenta algo, pero no sabe lo que está pasando, pero tú como lector sí sabes. Eso es un narrador deficiente. El otro criterio, creo que es más fácil, el criterio de ubicación, y se refiere solamente a dónde está ubicado el narrador. Entonces, el narrador está fuera de la historia, no es un personaje que participa en la historia, entonces es un narrador extradiegético. En cambio, si el narrador es un personaje que participa en la historia, que está dentro de la historia, entonces va a ser un narrador intradigético. Este es como que mucho más objetivo, porque aquí sí tenemos que saber si participa como personaje o si no participa como personaje. Ahora, un narrador que sea intradigético puede contar su propia historia, un narrador protagonista, mm, denominado técnicamente como homodigético o autodigético, y un narrador que cuenta la historia de otro personaje, un narrador testigo, que sería el heterodigético. También hay un narrador de repente que está por ahí, pero es más extraño, que es un narrador que está dentro de una historia contando otra historia, y ese es un narrador metadigético. Es un poquito más raro, así que no creo que lo vean en la antología, así que lo vamos a dejar de lado. El siguiente elemento que vamos a analizar es la estructura. La estructura se refiere a la separación en bloques de acción de la historia, es decir, a la disposición de las acciones en el relato para contar la historia. Yo puedo iniciar con el final, o puedo iniciar en medio, o puedo iniciar al principio. Y para tratar de comprender esto hay varias maneras. Una manera es la clásica, que tiene una estructura muy típica de planteamiento, desarrollo, nudo, clímax, desenlace. Hay una que es gráfica, que nos habla, por ejemplo, si la novela es lineal o circular, o paralela, o parentética, o encuadrada, o en fin, convergente, divergente, hay muchas, y por eso no la vamos a ver en esta ocasión porque son demasiados elementos. Y la última que tal vez la voy a mencionar porque puede serles de utilidad es hablar de bloques específicos de acción. Vayamos entonces primero con la estructura interna clásica, donde el planteamiento es el momento en que se presentan los personajes, donde se presenta el mundo, el universo donde se desarrolla la historia y donde también se alcanza a presentar el conflicto. El conflicto, podemos decir que está presentado entre el planteamiento y el desarrollo, porque cuando se presenta el conflicto, digamos que empieza el desarrollo. A esa presentación del conflicto se le llama nudo. Y a partir de esa presentación del conflicto, los personajes van a ir impulsados por ese conflicto, están llevados a realizar cosas que aumenta y aumenta y aumenta la tensión hasta llegar a un clímax. Este clímax es el momento de más tensión en la obra y donde otra vez aquí termina el desarrollo y comienza el desenlace porque se resuelve el conflicto de alguna manera, para bien o para mal, y el desenlace es ver cómo quedó entonces el estado de los personajes o del mundo en el que están participando después de la resolución del conflicto. Y otra manera de establecer los bloques de acción es que uno mismo los elija. Es decir, sabes que los primeros 4 párrafos abarcan para mí un bloque de acción, o sea, un conjunto de acciones que tienen una unidad. Y en cambio, a partir del quinto párrafo y hasta el 12º, están hablando de otra acción, ¿no? A lo mejor el primero lo puedo dominar el encuentro, después el viaje, y tengo que ponerles título para poder distinguirlos, ¿no? Saber de qué está tratando cada parte. Es como cuando al principio de un capítulo, este,
de Dragon Ball o One Piece, te dicen casi de lo que va a tratar el capítulo en una línea. Acá es igual, o sea, tú puedes decir, mi bloque de acción se refiere a esto. Entonces tenemos que definir cada bloque de acción de dónde a dónde va y darle un título para poder distinguirlos los unos de los otros. Y así yo puedo establecer cuántos bloques de acción tiene la obra que estoy analizando. Es mucho más libre de esta forma y lo único es que hay que obviamente justificarla, ¿no? O sea, por qué elegimos esa cantidad de bloques de acción y ya. Ahora vamos a hablar de personajes. Eh, los personajes, lo que nos interesa a los personajes muchas veces para comprenderlos es su descripción, cómo están descritos en la obra. La descripción de un personaje puede ser a través de la prosopografía, es decir, la descripción física del personaje. O podemos hablar a lo mejor de una etopeya, de una descripción de la manera de ser del personaje, una manera, un análisis, digamos que psicológico, por decirlo de alguna manera. Y también está el retrato, que es la fusión de las dos, de la prosopografía y la etopeya. Ahora, lo ideal es que estén explícitos en la obra, pero si no está así las palabras de que él era moreno y bajo, sin embargo duro de carnes y fuerte, etcétera. O sea, si no está así específico, explícitamente escrito, a lo mejor yo me puedo imaginar por ciertas acciones cómo es, si es alegre, si es resiliente, si es malvado, cosas por el estilo. Pero sería mucho mejor si estuviera de manera explícita. Ahora, a partir de que yo puedo saber cómo son los personajes por la descripción que hay de ellos, yo puedo clasificarlos de tres maneras. Una manera es la clásica, ¿no? Definir que son, si son primarios, o sea, si son los protagonistas y antagonistas de la obra, si son secundarios, si tienen cierto rol importante, pero pues no definitorio en la obra, o meramente incidentales. Pero hay otros dos que también les pongo sobre la mesa porque les pueden ayudar, ya que son más o menos fáciles y ustedes pueden utilizarlos. Uno es establecer si el personaje es dinámico o estático. Es decir, si el personaje cambia su forma de ser. Estamos hablando solamente de la forma de ser, solamente de su perspectiva del mundo, sobre su modo de ver la vida, si cambia su personalidad un poco. Entonces, si cambia, va a ser dinámico. Pero si el personaje no cambia, si durante todo el cuento es de una sola forma de ser, entonces vamos a denominarlo estático. Es muy común en los cuentos que la mayoría de los personajes de un cuento sean estáticos. Y la otra manera son si son redondos o planos. Un personaje redondo es un personaje que se parece a una persona de la vida real en el sentido de que tiene cosas buenas y cosas malas. No es una caricatura, sino que tiene estas características que lo hacen ver como una persona contradictoria y compleja. Y entre más compleja, más parecido va a ser a un ser humano, porque los seres humanos somos complejos. De repente podemos estar tan súper felices y un detalle, una mirada, algo puede cambiarnos la forma de sentirnos y de percibirnos, etcétera, etcétera. Pero si el personaje en cambio, es muy sencillo, digamos que siempre malo o siempre bueno, o tiene una sola cosa en la que está pensando, o no cambia, es una especie de caricatura, entonces va a ser un personaje plano. Un personaje plano es aquel que parece una caricatura, algo demasiado establecido y que no tiene esta complejidad típica de las personas. Ustedes pueden clasificar entonces también a los personajes como de la manera clásica o como dinámicos o estáticos o como redondos o planos. Y también está el análisis del espacio. Básicamente tenemos que ver también la descripción del espacio que se llama etopeya, perdón, es que se llama topografía. Y en esta descripción del espacio tenemos que definir, podemos encontrar cómo el autor está tratando de que nos imaginemos el lugar donde se desarrolla la acción. Ya sea un desierto, ya sea un barco, ya sea una casa, una oficina, una escuela, un salón de clases, cualquier lugar tiene que ser descrito para que se pueda tomar como una topografía. Y esa topografía va a influir en el ambiente o atmósfera. Así que va a influir en la psicología de los personajes o del lector, o va a influir sociológicamente, ¿no? Como ya lo vimos en la teoría, va a influir a toda una comunidad en sus valores, creencias, posturas, etcétera. Por último, a veces podemos encontrar una simbología en un espacio. A veces podemos decir, mira, este espacio simboliza la libertad, la educación, el conocimiento, el poder, y otro espacio simboliza la opresión, la falta de libertad, la pobreza,
Eh, y entonces eso pasa, por ejemplo, en la vida de sueño, donde la torre de la cárcel de Sigismundo representa esta falta de libertad y falta de educación y conocimiento y de poder, mientras que la torre del rey representa pues todo lo contrario, ¿no? El poder, conocimiento, humanidad y libertad. Y por último, en cuanto a elementos, está el tiempo. El tiempo también puede ser descrito, pero es muchísimo más difícil de ver porque solamente podemos verlo a través de la naturaleza o de la explicación de una época. Entonces eso se llama cronografía, pero pues es sí, un poco complejo de ver. Tal vez sea más fácil hablar de tramas, como ya lo dije, ¿no? Cuando una obra empieza al principio de las acciones, se le dice que es a bobo, desde el inicio, dicho de otra manera, literalmente significa desde el huevo, ¿no? Como si saliera del huevo un ave o algo por el estilo, o in media res, que res significa asunto, entonces a mitad del asunto, a mitad de la acción, o in extrema res al final de la acción, cuando empezamos en el final de la historia y luego nos regresamos para contar todo lo demás. También está el concepto de tiempo interno, ya lo vimos también, y podemos nosotros definir en nuestra historia cuánto tiempo abarca, cuánto tiempo se abarca en ella, ¿no? Abarca meses, semanas, horas, todo eso lo podemos definir. Además, también podemos definir el tiempo histórico. Si no el texto lo dice, pues a lo mejor podemos decir, ah, mira, mi texto dice que está en 1937, perfecto. O si no, pues mira, yo veo como que es una época actual, pero todavía no hay celulares ni computadoras, debe ser el siglo, principios del siglo XX, mitad del siglo XX. Entonces podemos tratar de encontrar cuál es el tiempo histórico de la obra. Y por último está el ritmo, que es la rapidez con la que se llevan a cabo o avanza la trama, las acciones. Entre más es narración y diálogo, más rápido es el cuento. Entre más descripciones o reflexión, más lento va a ser el cuento. Aquí puede ser algo subjetivo, por ustedes es una buena idea que digan, para mí el cuento fue rápido o lento, o cambio de ritmo en tal parte y en tal parte. Y ahora sí, por último, vamos a hablar de análisis de recursos o de figuras retóricas. Hay un montón de figuras retóricas, son más de 200 literalmente. Nosotros vamos a ver solamente algunas que se aplican muchas veces y fácilmente a la narración. Y pueden estar o no estar. Primero vamos a hablar de los tropos, que son las figuras de sentido, de significado. Por ejemplo, el símil, que es la relación de semejanza que hay entre una característica de dos elementos que tienen en común, ya sean o de dos objetos o seres que tienen en común este elemento. Por ejemplo, tus ojos son parecidos al mar. Aquí los ojos y el mar tienen algo en común, que puede ser, y esto es también subjetivo, por eso es un tropo, o sea, tú puedes darle cualquier significado. A lo mejor es el color azul, a lo mejor es, no sé, esta sensación de profundidad o belleza, o este, o que son inefables, ¿no? Que son difíciles de expresar, o que son tormentosos, ¿no? Cualquier cosa, pero entonces el símil no es una comparación X, no es una comparación normal, es una comparación a través de que nos tenemos que interpretar qué significa cada cosa. Habrá una más directa, ¿no? Como duerme como un bebé, o Luis Escobar de como un ratón. Añadieron ya la cosa que estamos diciendo, ¿no? Como que el nexo entre el Luis y el ratón en este ejemplo, pues es la cobardía. Entonces, ahí está, ¿no? Su piel es semejante a la corteza del árbol. También está la metáfora, que es la sustitución de una palabra por otra, por relación de semejanza, porque hay una analogía ahí. Acá podemos nosotros decir tus ojos en el mar y funciona igual que muy parecido al símil, ¿no? Estamos diciendo que hay una analogía entre el mar y los ojos, un parecido, algo que comparten. Lucía está en la primavera de su vida. ¿Qué representa la primavera en las estaciones del año? Pues la juventud. También podemos hacerlo con dos elementos, ¿no? La muerte y la memoria. Entonces tengo un elemento que es la muerte, tengo un elemento que es la memoria, los junto y estamos hablando de el olvido, ¿no? Esta frase representa el olvido. La fuente aventaba perlas, donde perlas se asemeja a las gotas de agua que aventaba realmente la fuente y entonces estamos ahí sustituyendo una por otra. Y hay unas que son muy complejas, ¿no? Y que pueden estar como que anidadas. El otoño es la única postura que mi frente puede tomar para pensar en ti. Entonces, obviamente hay como que varias metáforas anidadas y pues funcionan perfectamente. La tercera que vamos a ver la alegoría, que es una metáfora continuada. Es decir, es una metáfora larga o es una metáfora que tiene varios elementos.
Solamente vamos a ver uno de los dos ejemplos que están aquí. El primero que dice, eh, que esta es esta alegoría sobre las dificultades de la vida, donde dice, pobre barquilla mía, entre peñascos rota, sin velas desvelada, y entre las olas sola. Donde la pobre barquilla representa el alma de una persona, los peñascos a las dificultades que tenemos, a que nuestra alma de repente se puede sentir indefensa y que está en medio de peligros. Entonces, esta serie de metáforas encadenadas crean una alegoría. Está la metonimia, que a lo mejor es menos famosa que la metáfora, pero también súper utilizada. Y es también cuando sustituimos una palabra por otra, pero no porque hay una relación de semejanza, sino porque hay alguna relación de cualquier tipo, excepto la de semejanza, obviamente. Así que podemos decir, por ejemplo, le hizo daño el sol, que es una causa por efecto, lo que estamos diciendo que le hizo daño el calor del sol en todo caso, o el efecto por la causa, de carecer de pan, donde pues estamos diciendo que carece de trabajo, que cuando trabajamos podemos comprar comida, de ahí el término pan, de hecho hay varias cosas ahí mezcladas. El del contenedor por el contenido que es muy típico, ¿no? Como se comió dos platos completos. Pues no se comió los platos, ¿no? Se comió el alimento que estaba en el plato. Y pasa igual con los vasos de agua, etcétera, etcétera. Está el del símbolo por la cosa simbolizada. Por ejemplo, juró lealtad a la bandera. Pues no es a la bandera en sí, sino a la patria, ¿no? Que está pues representada por la bandera. El autor por la obra, este es muy común, ¿no? Eh, hablar de un cuadro de Picasso o hablar de un Picasso por un cuadro de Picasso, ¿no? O cuando decimos leyó a Virgilio, bueno, realmente estamos diciendo que leyó una obra escrita por Virgilio. También del instrumento por el artista, cuando decimos la mejor pluma de la literatura universal es Cervantes. Bueno, Cervantes no es una pluma, pero estamos diciendo que los escritores usan pluma, entonces ponemos pluma en vez de escritor, etcétera, etcétera. No hay un montón de metonimias, de tipos de metonimias, y son bastante utilizadas. Está la sinergo, que es un tipo específico de metonimia de parte por el todo o el todo por la parte. Cuando decimos, la policía llegó a la casa, no estamos hablando de toda la policía, no estamos hablando de los 200 efectivos con las 15 patrullas, los dos helicópteros, no, estamos diciendo que a lo mejor hubo uno o dos policías llegaron, pero estamos hablando de, pues, el todo por la parte. Y es más común aún la parte por el todo. Cuando decimos, tiene tres bocas que alimentar. Bueno, no solo tiene las bocas en frasquitos, ¿no? O sea, tiene a los niños o a las personas que tienen que alimentar. Cuando buscamos un techo donde vivir, no solo buscamos el techo, buscamos toda la casa. Entonces, techo por casa, es parte por todo. Eh, ok, y por último vamos a hablar de las figuras retóricas, varias, que hay diversidad, por ejemplo, el epíteto, que es cuando decimos una característica propia de un objeto, de un sustantivo. Por ejemplo, verde pasto, pues sí, el pasto es verde. O la cueva hueca, claro que las cuevas son huecas, si no, no serían cuevas. O el mar salobre. Todas estas características, como que las decimos con el fin de crear una imagen, o de enfocarnos en algo, o de cualquier otra situación, ¿no? Está la analepsis y la prolepsis, que ya las hablamos un poco en la teoría. Esta situación de que nosotros podemos hablar de irnos al pasado en alguna escena y ver que es algo en el tiempo atrás, a la analepsis, este flashback, o en cambio, de repente decir que va a pasar algo en el futuro, hacer un flash forward, una prolepsis, y luego regresar a nuestro tiempo con el fin de pues, crear interés. Está la elipsis, que es súper común también en la narrativa porque nosotros tendemos a eliminar todo aquello que no se requiera y hay cosas que son demasiado obvias. Si un personaje va al baño, pues casi nunca se le sigue el baño porque pues todos sabemos que va a hacer pipí o popó y pues no hay nada interesante en ello, ¿no? Sin embargo, pues hay más bien digamos que, intención de solamente enfocarnos en lo que importa. Si vas al baño y pasa algo extraordinario, pues eso sí lo vas a contar. Si no, lo eliminas y sigues adelante. La hipérbole, en cambio, se trata de hacer una exageración de alguna cosa o elemento. El hiperbatón de cambiar el orden de las palabras en una oración. La enumeración ya la conocemos, es precisamente esta serie de características de las que estamos hablando.
que están solamente separadas por comas. Y el paralelismo es señalar cuando una frase o una oración tiene la misma estructura que otra. Y entonces se parecen en su estructura, aunque cambian a lo mejor el contenido del discurso. Y bueno, en fin, estas son entonces algunas de las figuras retóricas y esto es lo que ustedes deben de hacer en en su análisis del cuento. Traten de cubrir todos los elementos para tener una buena calificación. Gracias por su atención. Que estén muy bien.